Engañé a mi esposo con su primo en vacaciones, y todavía no sé cómo vivir con esto, no sé ni por dónde empezar. Llevo semanas leyendo confesiones aquí, tratando de reunir el valor para escribir la mía, porque siento que necesito soltarlo o me voy a volver loca. No quiero que nadie me reconozca, así que estoy usando una cuenta throwaway. No busco que me justifiquen, ni que me insulten, aunque probablemente lo merezca. Solo quiero escribirlo y dejar que salga, como si las palabras pudieran purgar algo dentro de mí. Tengo 29 años, llevo 5 casada con mi esposo, Daniel, nombre cambiado, obviamente. Él tiene 31. Nos conocimos en la universidad, cuando ambos estábamos pasando por momentos muy diferentes. Yo era la típica chica callada, responsable, enfocada en mis estudios, él era el extrovertido, el que todo el mundo conocía. Era de esos hombres que logran que una habitación cambie de energía cuando entran. No era el más guapo ni el más rico, pero tenía algo, esa mezcla de seguridad y ternura que te hace sentir segura. Nos casamos jóvenes, apenas un año después de graduarnos. La vida nos sonreía. Conseguimos un apartamento modesto, adoptamos un perro, y todo parecía tan normal, tan sencillo. No éramos perfectos, discutíamos por tonterías, pero había amor. O al menos eso creía yo. Lo que nunca imaginé es que el principio de mi peor error comenzaría con algo tan inocente como unas vacaciones familiares. Todo empezó cuando la mamá de Daniel decidió organizar un viaje familiar a la casa de campo que tienen cerca del mar. Íbamos a ir todos, sus padres, su hermana, y su primo Andrés. Ese nombre todavía me cuesta escribirlo. Andrés siempre fue el tipo de persona que te hace sentir cómoda sin esfuerzo. Era amable, divertido, muy diferente a Daniel, que a veces podía ser un poco seco cuando estaba estresado por el trabajo. Yo nunca había pasado tanto tiempo con Andrés. Lo veía en reuniones familiares, cumpleaños, cosas así, pero nunca más de un par de horas. Esa vez fue distinto. Íbamos a estar todos conviviendo durante 2 semanas enteras. Recuerdo que antes de irme, me miré al espejo y sentí que necesitaba un descanso. No del matrimonio, sino de la rutina. Daniel llevaba meses trabajando sin parar. Apenas hablábamos. Cuando lo hacíamos, era sobre cuentas, facturas o cosas domésticas. La pasión se había desvanecido sin que ninguno de los dos lo notara. Yo lo amaba, o al menos eso pensaba, pero sentía un vacío enorme, como si algo me faltara y no supiera qué era. El primer día en la casa de campo fue perfecto. El olor a mar, las risas, los almuerzos largos. Andrés llegó más tarde que los demás, y cuando lo vi bajar del auto, con esa sonrisa relajada y su forma de bromear con todos, algo en mi interior se movió. No era atracción al principio, era más bien esa sensación de cercanía con alguien que te entiende sin hablar. Durante los primeros días, no pasó nada raro. Hablábamos en grupo, cocinábamos juntos, salíamos a caminar. Pero poco a poco, sin darme cuenta, empecé a buscarlo con la mirada. Me reía más de sus bromas, me encontraba queriendo escuchar su voz. Y lo peor de todo, él también parecía notarlo. Una tarde, mientras todos dormían la siesta, salí a caminar por la playa con el perro. Andrés se ofreció a acompañarme. Fue la primera vez que hablamos de verdad, sin los demás alrededor. Me preguntó si todo estaba bien con Daniel, y no sé por qué, sentí la necesidad de ser honesta. Le dije que sí, que estábamos bien, pero que últimamente las cosas estaban distantes. Que me sentía sola, incluso estando acompañada. Él no me juzgó, solo asintió y dijo, a veces amar no basta, ¿sabes? Esa frase me dio vueltas en la cabeza toda la noche. No era algo que alguien debería decirle a una mujer casada, pero en ese momento me sonó como una verdad que necesitaba escuchar. Los días pasaron y la tensión fue creciendo, invisible pero constante. No hubo contacto inapropiado, ni palabras fuera de lugar, pero el silencio entre nosotros estaba cargado de algo que ninguno de los dos quería admitir. Yo trataba de alejarme, pero al mismo tiempo buscaba cualquier excusa para estar cerca. Me sentía viva otra vez, y eso me asustaba. Un día, Daniel tuvo que salir al pueblo con su papá para resolver algo de la casa. Andrés y yo nos quedamos ayudando a su tía con la comida. En un momento, mientras cortábamos verduras, nuestras manos se rozaron. Fue tan simple, pero sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Él también lo sintió. Lo vi en sus ojos. No dijimos nada. No hicimos nada. Pero fue el comienzo del fin. Esa noche, no pude dormir. Sentía una mezcla de culpa y emoción que me revolvía el estómago. Me repetía que era solo una tontería, que no había pasado nada, que todo estaba en mi cabeza. Pero en el fondo sabía que estaba jugando con fuego. Y el fuego, tarde o temprano, quema. Durante los siguientes días, empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Cómo Daniel estaba más pendiente del celular que de mí. Cómo se quedaba trabajando hasta tarde incluso estando de vacaciones. Me dolía, y ese dolor me hacía buscar consuelo en alguien más. Andrés era ese consuelo. Él escuchaba, se reía de mis tonterías, me miraba como hacía tiempo nadie lo hacía. Una noche, mientras todos cenaban, alguien sacó un juego de mesa y empezamos a jugar. Había risas, bromas, vino, mucho vino. Daniel se fue a dormir temprano porque tenía dolor de cabeza. Andrés y yo nos quedamos un rato más con los demás, hasta que la conversación se fue apagando. Cuando todos se fueron a dormir, quedamos solo él y yo, afuera, mirando las estrellas. No sé cuánto tiempo pasamos ahí, hablando de todo y de nada. Recuerdo que en un momento me miró fijamente y me dijo, tienes una forma muy triste de sonreír. No supe qué responder. Y entonces lo entendí, me había enamorado de alguien que no debía. Me odié por eso. Me sentí la peor persona del mundo.
Me repetía que era solo una confusión, un reflejo de mis carencias. Pero esa noche, cuando me acosté al lado de Daniel y sentí que estaba tan lejos aunque lo tuviera a centímetros, supe que algo dentro de mí había cambiado. Parte 2. El peso del silencio. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Nada pasó, al menos, nada visible. Pero dentro de mí todo era un torbellino. Cada palabra, cada mirada, cada silencio entre nosotros tenía un peso distinto. Yo trataba de comportarme normal, de no llamar la atención, pero Daniel empezó a notarlo. Una mañana, mientras preparábamos café, me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Me miró un segundo más de lo normal, como si algo en mi respuesta no lo convenciera, pero no dijo nada. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. No porque me hubiera descubierto, sino porque me di cuenta de que podía perder todo lo que tenía por algo que aún no entendía del todo. Esa noche me prometí que iba a poner distancia, que no volvería a estar sola con Andrés, que no dejaría que esto creciera más. Me repetía que amaba a mi esposo, que solo estaba confundida. Pero la vida tiene una forma cruel de ponerte a prueba justo cuando crees tener control. Al día siguiente llovió todo el día. El sonido de la lluvia golpeando el techo era constante, casi hipnótico. No había mucho que hacer, así que todos se quedaron viendo películas o durmiendo. Daniel se encerró en una habitación con su laptop, tenía una videollamada de trabajo. Yo me quedé en la cocina, leyendo una revista vieja. Andrés entró a buscar algo y me sonrió. Solo eso, una sonrisa. Y todo lo que había prometido olvidé en un segundo. Me dijo que iba a preparar café y me preguntó si quería. Asentí. Nos quedamos ahí, en silencio, escuchando el sonido del agua cayendo afuera. De repente, sin mirarme, dijo algo que todavía no puedo borrar de mi cabeza. Nunca pensé que sentiría esto por alguien que no puedo tener. Sentí que el aire se me escapaba. No supe qué decir. Quise cambiar el tema, pero él continuó, en voz baja, como si hablara más consigo mismo que conmigo. Sé que está mal, sé que no debería ni pensarlo, pero no puedo evitarlo. Yo no respondí. No podía. Solo sentí una mezcla de miedo y tristeza, como si en ese instante algo dentro de mí se rompiera. Salí de la cocina con cualquier excusa y subí a mi habitación. Me encerré y lloré. Lloré de culpa, de rabia, de confusión. No era solo lo que él había dicho, era que, en el fondo, yo sentía lo mismo, y no sabía cómo detenerlo. Esa noche, Daniel se durmió temprano otra vez. Yo me quedé mirando el techo, pensando en lo que había pasado. Me sentía atrapada en una contradicción. Amaba a mi esposo, pero había algo en Andrés que me hacía sentir viva. Era una conexión que no podía negar, aunque deseara hacerlo. Los días pasaron más lentos después de eso. Evitábamos quedarnos a solas, pero el simple hecho de intentar evitarlo hacía que pareciera que todos podían notarlo. Me sentía paranoica. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Andrés, mi cuerpo reaccionaba sin querer. Una tarde, mientras ayudábamos a recoger cosas del patio, Andrés se acercó y me dijo en voz baja: tranquila, nadie sabe nada. Yo solo asentí, sin mirarlo, pero esa frase me hizo sentir peor, porque significaba que los dos sabíamos perfectamente que estábamos escondiendo algo. Esa noche soñé que Daniel me miraba con una expresión de decepción total, sin decir una palabra. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. A partir de ese día, ya no pude mirarlo a los ojos sin sentir culpa. Una semana después, llegó el último fin de semana del viaje. Todos estaban más relajados, como si la atmósfera pesada que se había formado los días anteriores se hubiera disipado. Incluso yo empecé a sentir que tal vez todo podía quedar atrás. El sábado por la tarde, Daniel y su tío salieron a comprar comida al pueblo. Yo me quedé en la casa, ayudando a limpiar. Andrés estaba en el jardín, arreglando unas sillas. Desde la ventana lo vi y por un instante pensé en salir a hablar con él, para aclarar todo, para decirle que esto tenía que terminar, que no podíamos seguir con esa tensión. Me convencí de que era lo correcto. Salí al jardín, con el corazón latiendo rápido. Él levantó la vista cuando me oyó acercarme. Tenemos que hablar, le dije. Asintió. Dejé pasar unos segundos, buscando las palabras. Esto no puede seguir. No sé qué estamos haciendo, pero no está bien. Él bajó la mirada y respiró hondo. Lo sé, respondió. No te preocupes, no te voy a poner en una situación incómoda. Me quedé callada. Parte de mí se sintió aliviada, otra parte, dolida. Como si en el fondo hubiera querido que dijera algo distinto. Él siguió. Solo quiero que sepas que no fue un juego para mí. No sé qué fue esto, pero fue real. Me dolió escucharlo, porque sabía que decía la verdad. Nos quedamos unos segundos en silencio. Y entonces, como si el destino quisiera burlarse de mí, Daniel apareció en la entrada del jardín. Nos vio de lejos, hablando, y por un momento sentí que todo se había detenido. Su mirada pasó de mí a Andrés, y aunque no dijo nada, su expresión cambió. Fue solo un instante, pero lo noté. Esa noche, Daniel estuvo distante. Apenas habló durante la cena. Yo intenté actuar normal, pero la tensión era evidente. Andrés casi no levantó la vista del plato. Nadie dijo nada, pero todos parecían sentir que algo había cambiado. Después de cenar, Daniel me dijo que quería salir a caminar un rato. Le ofrecí acompañarlo, pero me dijo que prefería estar solo. En ese momento supe que sospechaba algo. Esa fue la noche más larga de mi vida. Me quedé despierta, mirando la puerta, esperando que regresara. Cuando por fin lo escuché entrar, fingí dormir. Se metió en la cama sin decir una palabra. Sentí su respiración pesada, contenida, como si estuviera enfadado o dolido. Al día siguiente,
Todo parecía normal, demasiado normal. Desayunamos con la familia, recogimos las cosas para el regreso. Daniel no mencionó nada, y yo tampoco. Andrés evitó cruzarse conmigo. Cuando por fin llegamos a casa, el silencio entre Daniel y yo era insoportable. Me preguntó si quería salir a cenar o descansar, y respondí que prefería dormir. Nos acostamos, espalda contra espalda, sin hablarnos. Esa distancia pesaba más que cualquier pelea. Los días siguientes fueron una especie de castigo silencioso. Daniel estaba más callado que nunca, más serio. Ya no intentaba besarme al despedirse, ni preguntaba cómo había estado mi día. Era como si algo en él se hubiera apagado. Yo quería confesarle todo, pero no sabía cómo empezar. ¿Cómo le dices a la persona que amas que traicionaste su confianza, aunque no haya pasado nada? Porque, aunque no cruzamos una línea física, lo que había ocurrido fue una traición emocional, y eso dolía igual. Una tarde, mientras lavaba los platos, él se acercó y me preguntó sin rodeos: ¿te gusta Andrés? El mundo se me vino abajo. Intenté fingir sorpresa, pero mi voz tembló cuando respondí: ¿qué dices? Claro que no. Me miró con una calma que me desarmó. Te conozco, dijo. Sé cuando mientes. No supe qué decir. Me quedé en silencio, mirando el suelo. Él suspiró, dejó el vaso que tenía en la mano y se fue sin decir más. Esa noche dormimos en camas separadas por primera vez desde que nos casamos. Y aquí estoy, escribiendo esto semanas después de todo aquello, sin saber qué hacer con la culpa. Daniel no me ha vuelto a mencionar el tema, pero la distancia entre nosotros es evidente. Andrés no ha escrito ni llamado, y lo agradezco. A veces pienso que tal vez todo fue una especie de espejismo, una ilusión nacida del aburrimiento, del vacío, de sentirme invisible. Pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a esa casa frente al mar, a esa tarde nublada, al momento en que todo empezó a romperse sin que yo me diera cuenta. Sé que algunos dirán que no lo engañé realmente, que no hubo nada físico, pero para mí sí lo hubo. Lo traicioné con mis pensamientos, con mis emociones, con mis silencios. Y eso, en muchos sentidos, duele más que cualquier otra cosa. La verdad no se entierra en la arena. Han pasado casi 3 meses desde aquellas vacaciones. No hay un solo día que no piense en lo que hice, en cómo destruí la vida tranquila que teníamos, en cómo una decisión, o mejor dicho, una cadena de decisiones pequeñas y cobardes, terminó derrumbando todo lo que éramos. Escribo esto porque ya no tengo a quién contárselo. Mis amigos creen que Daniel y yo seguimos juntos, mi familia ni sospecha nada. Y Andrés, bueno, de él hablaré más adelante. Después de que volvimos de las vacaciones, Daniel y yo seguimos viviendo juntos, pero no éramos los mismos. El silencio se volvió parte del paisaje. Ya no había risas, ni abrazos, ni esa complicidad que nos hacía sentir equipo. Yo intentaba actuar como si nada, preparar el desayuno, preguntarle por su trabajo, hacer planes, pero todo caía en el vacío. Era como hablarle a una pared, y lo peor era la mirada. Esa mirada suya, que ya no era de amor ni de enojo, sino de decepción silenciosa. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo sin levantar la vista del plato: ¿por qué no me lo dijiste? No tuve que preguntar a qué se refería. Lo sabía. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero solo salió un temblor en mi voz. No sé, no quería hacerte daño. Ya lo hiciste. No gritó, no rompió nada, no me insultó. Y esa calma me dolió más que cualquier grito. ¿Desde cuándo? Preguntó después de unos segundos. Nada pasó, Daniel. Te lo juro. No me hables de juramentos. Lo vi todo. Ahí sentí que se me iba el aire. Me miró, con los ojos húmedos, y añadió: vi cómo lo mirabas. Vi cómo te temblaban las manos cuando él te hablaba. No hace falta que me digas lo demás. Lloré. No recuerdo cuánto, ni cómo. Solo sé que me derrumbé. Le pedí perdón una y otra vez. Le dije que había sido una confusión, que no había pasado nada físico, que todo fue un error, una debilidad. Pero él solo repitió: no me lo digas a mí, dítelo a ti misma. Esa noche durmió en el sofá. Y al día siguiente, se fue. Los primeros días fueron una especie de shock. No sabía si era temporal, si volvería. Me quedé esperando, mirando el celular, saltando cada vez que llegaba una notificación. Pero no llamó, no escribió. Cuando fui a buscarlo al trabajo, me dijeron que se había tomado unos días de licencia. No dejé de llorar en toda la semana. Finalmente, me llegó un mensaje. No un hola ni un te extraño. Solo un texto frío, directo: necesito tiempo. No quiero hablar contigo por ahora. Te dejo el apartamento, ya arreglé lo del contrato. No me busques. Ahí supe que lo había perdido. No porque se hubiera ido, sino porque había dejado de creer en mí. Intenté escribirle cartas que nunca envié, mensajes que borré antes de mandar. En todos decía lo mismo: que lo amaba, que me equivoqué, que no fue nada más que una conexión emocional equivocada. Pero la verdad era más oscura. Sí, no hubo besos, ni nada más, pero yo crucé la línea muchas veces, con mis pensamientos, con mis silencios, con mis intenciones. Lo traicioné con cada mirada que no debería haber sostenido. Y Daniel lo sabía. Pasaron semanas. Mi vida se volvió una rutina gris. Trabajaba, dormía poco, comía mal. Todo se sentía sin sentido. Mis amigas notaban que algo pasaba, pero no insistían. Yo solo decía que Daniel y yo estábamos tomando un tiempo. Hasta que un día recibí un mensaje inesperado, de Andrés. Tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró. No porque quisiera verlo, sino porque todo lo que había intentado enterrar volvió de golpe. Le respondí con un simple: no creo que sea buena idea. Pero insistió: por favor, solo una vez.
Necesito explicarte algo. Accedí. Nos vimos en una cafetería lejos de todo, donde nadie nos conociera. Cuando lo vi entrar, sentí un nudo en el estómago. Estaba más delgado, más serio. Ya no tenía esa sonrisa relajada de antes. Se sentó frente a mí, y lo primero que dijo fue: Daniel vino a verme. Sentí un escalofrío. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace 2 semanas. Me buscó en el taller. Andrés bajó la mirada. Me preguntó si había pasado algo entre nosotros. Mi corazón se detuvo. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que no pasó nada físico, pero que sí hubo algo emocional. Sentí las lágrimas subirme a los ojos. ¿Por qué le dijiste eso? Porque ya lo sabía. Me miró a los ojos y me dijo: solo quiero escucharlo de alguien que todavía tenga algo de decencia. Me tapé la cara con las manos. No podía creerlo. Andrés continuó. No me gritó, no me golpeó. Solo me dijo que esperaba que al menos yo tuviera la decencia de mantenerme lejos de ti. Y se fue. Lo miré, temblando. ¿Por qué viniste entonces? Porque necesitaba disculparme. No solo con él, sino contigo. Esto nunca debió pasar. No pude responder. Todo lo que quería decir se quedó atorado en la garganta. Andrés me miró con tristeza y dijo: no te busques excusas, ni te castigues más de lo que ya lo haces. Pero ten claro algo, ninguno de nosotros salió ileso. Se levantó, dejó dinero sobre la mesa y se fue. No volví a verlo desde entonces. Las semanas siguientes fueron una especie de duelo. Me di cuenta de que no solo había perdido a mi esposo, sino también la versión de mí misma que creía conocer. Yo siempre me consideré una buena persona, fiel, empática, honesta. Pero cuando me vi reflejada en mis actos, descubrí que todos tenemos un lado que no queremos ver. Y cuando la vida te enfrenta a ese reflejo, ya no hay vuelta atrás. Empecé a escribir este post porque necesito contarlo, porque ya no puedo seguir fingiendo que no pasó. Necesito sacar todo lo que me carcome desde entonces, como si al escribirlo pudiera liberarme un poco. Así que aquí va todo, sin adornos. Sí, me sentí atraída por el primo de mi esposo. Sí, alimenté esa atracción con conversaciones, maraadas, silencios. Sí, supe desde el primer momento que estaba mal, y aún así seguí. Sí, dejé que creciera, que se convirtiera en algo que cruzó límites. Sí, lo oculté. Le mentí a la persona que más me amaba. Y sí, aunque no hubo nada físico, lo traicioné igual. Y lo peor de todo es que, en su momento, me convencí de que no era tan grave, que solo estaba hablando, que solo era una conexión emocional. Pero la verdad es que una traición empieza mucho antes de un acto. Empieza cuando dejas de ser honesta contigo misma. Hace poco supe que Daniel está viviendo en otra ciudad. Un amigo en común me dijo que consiguió trabajo en una empresa grande, que se ve bien, tranquilo, que incluso ha salido con alguien. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque está recomponiendo su vida, tristeza porque ya no formo parte de ella. No lo culpo. Si yo fuera él, tampoco me perdonaría. He pensado muchas veces en buscarlo, en pedirle perdón cara a cara. Pero, ¿para qué? Para aliviar mi culpa. Él merece paz, no mis disculpas tardías. A veces miro nuestras fotos antiguas. Hay una en especial, de nuestro aniversario. Estamos en la playa, riéndonos, con el viento enredándonos el cabello. Cada vez que la veo, siento un golpe en el pecho, porque recuerdo que ese día le prometí que lo amaría siempre. Y lo peor es que no mentí. Lo amaba. Lo amé incluso mientras lo traicionaba. Eso es lo que más me duele. Darme cuenta de que el amor no siempre te hace mejor persona. Hace unas semanas, fui a visitar a la mamá de Daniel. No la veía desde el viaje. Me recibió con amabilidad, pero había distancia en su voz. Después de un rato, me dijo: Daniel me contó lo que pasó. No todos los detalles, pero lo suficiente. Sentí que me desmoronaba. Intenté disculparme, pero ella levantó una mano y me detuvo. No hace falta. Todos cometemos errores. Pero cuando se juega con el corazón de alguien, las disculpas ya no arreglan nada. Luego me miró con una tristeza profunda y agregó: él te amaba de verdad, ¿sabes? Nunca había visto a mi hijo tan feliz como cuando estaba contigo. No pude responder. Solo asentí, llorando. Antes de irme, me abrazó brevemente y dijo algo que se me quedó grabado. El amor no se acaba de un día para otro. Pero la confianza, una vez que se rompe, no vuelve a ser la misma. Esa fue la última vez que la vi. Hoy estoy escribiendo esto desde un pequeño apartamento que alquilé hace un mes. Vivo sola. No hay fotos, no hay recuerdos, solo silencio. A veces pienso que es lo que merezco. Otras veces intento convencerme de que debo seguir adelante, aprender, crecer. Pero el peso de la culpa sigue ahí, recordándome lo que fui capaz de hacer. He borrado a Andrés de todas mis redes, de mi vida. No quiero saber de él, ni volver a hablarle jamás. No lo odio, pero tampoco quiero seguir cargando con algo que me arruinó por dentro. A veces sueño con Daniel, con que un día me abre la puerta y me dice que lo intentemos de nuevo. Pero siempre despierto antes de que pueda responderle. Y entonces me quedo mirando el techo, con la misma pregunta dándome vueltas en la cabeza. ¿En qué momento crucé la línea? No hay una respuesta exacta. No fue una sola acción, sino muchas pequeñas renuncias: no hablar, no enfrentar, no detenerme a tiempo. Lo que aprendí, aunque tarde, es que el silencio también puede ser una forma de infidelidad, y que cuando te justificas con «solo estamos hablando», probablemente ya estás cayendo. Hace unos días recibí una carta, sin remitente. La letra era de Daniel. Dentro había una sola hoja con 3 frases: no te odio. Ojalá algún día te perdones. Pero yo ya lo hice.
Lloré como no lo hacía desde el primer día que se fue. No porque quisiera que volviéramos, sino porque entendí que él había encontrado algo que yo aún no, paz. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una especie de alivio. No el de olvidar, sino el de aceptar. Acepto que fallé. Acepto que lo perdí. Acepto que no puedo cambiar el pasado. Y que lo único que puedo hacer ahora es no repetirlo. Tal vez algún día vuelva a amar, pero nunca de la misma forma. Porque una parte de mí se quedó en esa casa frente al mar, junto al sonido de las olas y el eco de una promesa que rompí. Y aunque nadie me vea, aunque nadie me juzgue ya, cada vez que miro mi reflejo sé que detrás de esa mujer que intenta recomponerse hay una verdad que no se borra. Fui yo quien destruyó todo.